Bendiciones, amados hermanos, amigos, familia. Aquí estamos, continuamos aprendiendo en medio de la prueba y aflicción. Hemos estado viendo la solidaridad de los amigos, la compasión y la consolación debe ser silenciosa. Y hoy vamos a ver que expresar los sentimientos debemos de hacerlo con cuidado. O sea, expresar los sentimientos cuidadosamente en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Y vamos ahí a Job 3:1 y dice lo siguiente: y después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. ¿Después de qué? Después de que él había perdido todos sus bienes, había perdido sus animales, había perdido sus siervos y sobre todo, lo más importante, había perdido sus hijos. Un hombre que estaba lleno de dolor totalmente, completamente lleno de sufrimiento. Que aunque el hombre es el que menos expresa, a veces no significa que en su corazón no haya habido dolor, sufrimiento en ese momento. Y posteriormente, pues su esposa había expresado unas palabras, pero en este momento, dice, es ahí donde aparecen, en esos momentos donde abrimos la boca, porque queremos expresar algo. ¿Cómo nos sentimos? Es cuando mayor cuidado tenemos, pero no significa que no debemos de guardar las cosas. Dios lo entiende. Si todos vemos, al final dice que Job no pecó, pero eso no significa que Job no hablara, al abrir su boca, hablara cosas por lo que él reconoció al final. Hablara cosas que no tenían sentido, hablar cosas sacando lo más profundo en su impotencia, diciendo cosas. Y es ahí, ¿sabe? Hasta ahí pude entender yo donde aparecen los por qué. ¿Por qué tal cosa? Porque no entendemos, y mucho más él no entendía lo que estaba pasando. Él se consideraba una persona recta. ¿Qué razón había para que él estuviera viviendo eso? Y aprendimos eso, que no tiene que ver que seamos una persona recta, que apartados del mal. Simple y sencillamente Dios elige con un propósito especial y él sabe lo mejor. Pero él no entendía. Y en medio de lo que veía, del choque en que estaba, que de repente había llegado esa situación, entonces Job, ahí en el 3:11 y versículo 11 y 12 y otros más, dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Empezó él a ver, como quien dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Para qué tiene vida aquel que no, verdad? ¿Para qué? Y empezó a cuestionar, a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué nací? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué aquel que está allá en la calle tirado, a ese no le pasa nada? Y empezamos a decir cosas expresando, mi hermano, y ahí es donde viene, que lo vamos a ver más adelante. A veces yo me emociono y lo vamos a ver más adelante. Cuán importante es que cuando abramos la boca tengamos mucho cuidado lo que vamos a decir. Posiblemente no vamos a pecar contra Dios con esas palabras, pero vamos a poner a los otros a pecar, a cuestionar, a juzgar, como lo vamos a ver adelante. Y vamos a estar hablando palabras quizás sin sentido, que no tienen respuesta. Porque al final, como siervos del Señor, como hijos de Dios, sabemos que Dios está en control. Pero en esos momentos de dolor, de aflicción, no lo entendemos, no lo vemos así. Recordemos que ha sido a veces cegado el entendimiento a causa del dolor. Por eso más adelante vamos a ver también que estas cosas no se pueden juzgar. Él abrió su boca. ¿Cuán importante es eso? Mucho cuidado cuando abrimos la boca, ya sea para con Dios, como lo hacemos para aquel que está en aflicción. Ya sea que nosotros seamos los afligidos y hablemos, en este caso, abramos nuestra boca para cuestionar cosas que están pasando. Como también para con otras personas. Estar cuestionando por qué nos pasan esas situaciones. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no?
¿Por qué le pasa a él? O también esa parte al que cuida al afligido. Muchas veces abrimos la boca porque no entendemos, porque hay impotencia, porque no comprendemos la situación, porque estamos ciegos, no podemos ver y abrimos la boca y causamos más dolor al afligido. Por eso era lo que veíamos anteriormente. Estar callados es mucho mejor, tanto para el que está sufriendo como para el que está al otro lado también. Entonces es cuán importante. Al ver esta historia, Job nos enseña a aprender también, porque lo bonito fue que al final de todo dice que Job no pecó, pero también Job reconoció su entendimiento pues lleno de sombras, de oscurecimiento. Y ya hemos visto quién es el que provoca todo eso. Y eso es algo que quiero que nos fijemos. ¿Quién es el que Dios usa y lo que Él es capaz de producir? Por eso tenemos que estar alertas. ¿Quién es el enemigo y qué es lo que procura producir en nosotros? Y la lengua es la parte más fácil, porque fácilmente nos podemos enojar con Dios. ¿Cuánta gente está enojada con Dios y abrió su boca para maldecir a Dios? No en este caso que maldijo el día, algo creado por Dios. No, hay otros que maldicen a Dios porque Dios no les respondió como ellos querían. Mire, qué delicado, qué preocupante es eso. ¿Por qué? Por la falta del conocimiento del Señor. Sé que en medio del dolor se dicen muchas cosas que a las cuales no tenemos que escuchar y lo vamos a ver más adelante. No tenemos que ponerle sentido a eso. Que podemos expresar lo que sentimos delante de Dios para tampoco hacer pecar a otros que están frente a nosotros al oír esas palabras y surja y se rasguen las vestiduras y surja la religiosidad. Entonces, cuidadosamente abrir la boca. Él maldijo el día, como cualquiera en el dolor. ¿Y por qué nací yo para estar sufriendo como muchos que viven en sufrimiento? Dice, ¿para qué nací yo si desde que nací estoy sufriendo hasta el día de ahora? Personas que están sin Cristo y muchos con Cristo y siguen en esa misma actitud. Algo está pasando ahí. Pero cuidemos de nuestra boca, porque nuestra boca nos puede matar o nos puede hacer vivir. Entonces, mi amigo, mi hermano, aprendamos de esto. Aprendamos. Cuando abramos la boca, ¿qué vamos a decir? Sí, expresemos lo que sentimos, porque sí es difícil. No todos lo manejan de la misma manera. Unos vienen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntas que no tienen respuesta. Solo digas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios es perfecto. Y si usted ha confiado su vida en Dios, y usted le ha dicho que Él tenga el control, y usted cree y confía en Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado constantemente de apartarnos del mal, no solo nuestras acciones, sino también nuestra boca. Apartarla del mal, porque el enemigo ocupa eso, ¿verdad? La carne misma provoca a desahogar de esa manera, cuando a veces es mejor callar. Que Dios me los bendiga.